Bien, esta tarde vamos a ver un tema que tiene que ver con el temor a Dios. Hoy día muchos no quieren predicar el temor a Dios. La verdad que muchos, ¿cierto?, hablan solamente del amor de Dios, de todo ello, pero la Biblia nos enseña que hay que temer a Dios. Tenerle temor a Dios. Y el temor a Dios es un temor, como siempre hemos enseñado, reverente, es un temor de respeto, de reverencia hacia Dios. De no mencionar el nombre de Dios así a la ligera, a tonta y a loca. El nombre de Dios se menciona con cautela, ¿cierto?, con prudencia, sabiendo lo que vamos a decir y lo que vamos a pedir. Como les dije, hay muchos que hoy día dicen, ¿cómo puedo enseñar del temor de Dios? Si a Dios no hay que tenerle miedo. No, a Dios hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que cuando dice que en el libro de Juan, el capítulo 4, 1 Juan 4, 18, vamos a ir ahí a 1 Juan 4, 18 para que entendamos un poco. Ojalá tengan Biblia porque tengo muchos versículos que hay que leer. En el temor, en el amor no hay temor. Si nosotros estamos viviendo en el amor de Dios, no deberíamos tener temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuidado, que este no es el temor a Dios el que no debemos tener. Porque hay muchos versículos de la Biblia que nos enseña de tenerle miedo, o temor, no miedo, sino que temor, que es reverencia, que es respeto a Dios. El amor que está enseñando ahí, Dios, el no tener temor, no debo tener temor a esta enfermedad que estamos viviendo. No debo tener temor al porvenir de mañana, valga la redundancia. No debo tener temor a lo que me pueda hacer el hombre. No debo tener temor a la muerte porque yo he pasado de muerte a vida. ¿Es ese el contexto? Hola Palmita, ahí lo veo. ¿Es ese el contexto que enseña la Biblia? Pero hay gente que sin conocimiento completo de la Biblia dice, no enseñen del temor porque a Dios no se le debe tener temor. Vamos a ver con los versículos de la Biblia si hay que tenerle temor o no a Dios. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Proverbios. Hay muchos Proverbios. 9:10, que dice, 19:10, perdón, Proverbios 19:23 primero. Vamos al 19:23. El temor de Jehová es para vida. Mire, escuche bien. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor hacia Dios es un temor para vida, porque por el temor, por la reverencia, por la obediencia a Dios, yo me aparto del mal. ¿Se entiende? Eso es lo que la Biblia está enseñando. El temor es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Voy a repetir. El temor a Dios es una sumisión reverente, de respeto, de reverencia, que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. No es adorar como yo quiero. Es una adoración obediente a como Dios ha dicho que debe hacer. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Conversaba el otro día con un hermano. El contexto, el espíritu total de la Biblia. Porque hay cosas que al hombre le parecen que no pueden ser buenas, no pueden ser malas, no pueden ser aquí. Pero ¿qué es el espíritu de la Biblia? ¿Cuál es el contexto general de la Biblia? Si yo tengo
conocimiento de la Escritura, aunque no sea el hombre más sabio, ni me la conozca toda de memoria, pero el Espíritu que mora en mí, que es el Espíritu Santo, cuando yo he leído la Biblia, me hace saltar algo que no está en lo correcto. Porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, una conversación. ¿Se deben quemar las personas o al crematorio? No. ¿Pero cómo? Si es higiénico. Vean la Biblia, ¿quiénes fueron quemados? ¿Quiénes fueron quemados? Saúl y su hijo, para llevar las cenizas, para darle una sepultura, dice, digna, una sepultura honorable. Aún llevaron las cenizas, ¿cierto?, para ser sepultada. Entonces, ¿cuál es el contexto de la Biblia? ¿Cuál es el espíritu de la Biblia? Pero es que no es malo. No es malo para los que no son hijos de Dios. Entonces, si nosotros vemos quiénes quemaron, por poner un contexto. Y otra cosa que podemos conversar muchos detalles. Entonces, como estábamos leyendo, ¿cierto? El temor a Jehová es para vida. El temor a Jehová es para vida. Yo quiero vivir. Yo no quiero tener de qué avergonzarme el día del juicio. El gran trono blanco. Sé que estoy justificado por Dios, haga lo que haga. Estoy justificado por Jesucristo. Pero quiero buenos galardones. Quiero tener una buena entrada, no tener de qué avergonzarme. Por eso se hace importante escudriñar la Escritura. Entonces, ¿qué dijimos que es el temor? Es sumisión reverente que nos lleva a la confianza. Tenemos confianza con esa sumisión reverente, ¿cierto? A una adoración correcta, una adoración obediente a Dios. ¿Por qué yo no dejo de congregarme? En primer lugar, porque amo a Dios. Porque su palabra me enseña que debo congregarme, ¿cierto? Y estoy cumpliendo sus mandamientos. Y a los que aman y guardan sus mandamientos, le irá bien. Y yo creo que me vaya bien. Entonces, debemos aprender a entender esto. ¿Qué dice el libro de Proverbios 1:7? Me gustaría que me ayudaran alguien que vaya a Proverbios 8:13 y después voy a pedir Proverbios 14, Proverbios 14, 26, 27. ¿Quién va a ir a Proverbios 8:13? El 1.7 dijo primero. 1:7, ¿quién es? José Zúñiga. Hola, José. Ya, mi hermano, lee 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor. ¿Qué es el temor entonces? Entendamos, voy a repetir muchas veces esto. ¿Qué es el temor? Es la sumisión reverente que nos lleva a tener confianza o a la confianza en Dios y a la adoración correcta y obediente. ¿Somos llamados a ser necios? No, nosotros somos llamados a sabiduría. Nosotros hemos alcanzado sabiduría que para este mundo es locura, porque no la pueden entender. Pero nosotros hemos alcanzado sabiduría. Nosotros hemos sido sabios porque hemos escogido lo mejor. Hemos escogido la vida eterna. Y cualquiera la puede escoger. Solo basta que se dé cuenta que está muerto en sus delitos y pecados y que por su propia fuerza, voluntad, por sus hechos, por sus obras, no puede alcanzar la vida eterna. Que el sacrificio perfecto en Cristo, sí. Y nosotros somos sabios en ello. ¿Qué ganará el mundo? Yo no sé muchas cosas, si es verdad que no. Ante la sabiduría de los hombres, los doctores aquí, doctores allá, amén por ello, bien. Ojalá, que era Dios, que pudieran alcanzar esta sabiduría, la de lo alto, la que nos lleva a la presencia del Señor. ¿Qué dice el 8:13? Amén.
Don Leo dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Amén. ¿Qué es el temor? Nuevamente, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. ¿Yo por qué no soy soberbio? Porque le tengo miedo, le tengo temor, le tengo respeto, le tengo obediencia. Soy sumiso a lo que Dios me dice. ¿Me entiendes? Eso es. Y los cristianos deberíamos tener este temor reverente. Porque estamos hablando con Dios. Que Él puede hacer como quiere con nosotros. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué no hago mal? ¿Por qué no hacemos mal? Porque Dios nos enseña que no. Entonces somos obedientes. Entonces volvemos. Que el temor a Dios es una sumisión. Me someto en forma reverente, ¿cierto? A Dios. Tengo confianza en lo que Él dice y sé que todo me va a venir a bien. Proverbios 14, 26 y 27. Hay mucho que leer, hermano. Dejemos que la Biblia nos enseñe. ¿Sí? 26 y 27. 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. El temor de Jehová, ¿qué es? Manantial de vida. El temor de Jehová que decía, que leímos al principio, ¿se recuerdan? Es para vida. Es para vida. ¿Usted quiere vivir agradable a Dios? ¿Alargar sus días en la tierra? Tenga temor a Dios. Pero ese temor reverente no es el temor de miedo. No es el temor de pavor que me asusta. No, es el temor de obediencia. Como los hijos tienen obediencia a los padres, los hijos obedientes. No van a hacer algo malo porque saben que pueden ser reprendidos por sus padres. ¿Por qué el delincuente, perdón, por qué usted y yo no robamos? No hablemos del delincuente. ¿Por qué no robamos? En primer lugar, porque queremos agradar a Dios y su mandamiento dice que no debemos robar, ¿cierto? No hurtarás, nada. Punto 1. Segundo, porque la vergüenza que pasaríamos, ¿cierto?, de ser encarcelados por robo sería tremenda. Sería una vergüenza tremenda a nuestra familia, a nuestros hijos, esposas. ¿Se imaginan? Mi papá lo pillaron robando y se lo llevaron preso. Mi papá asaltó y mató a alguien por asaltar. Entonces, hay cosas que se hacen por temor. Pero ese temor es por el temor a la justicia de los hombres. Pero nosotros hacemos las cosas por amor a Dios. En ese amor reverente hay temor hacia Dios. Es interesante entenderlo, ¿no? Proverbios 19, 23. 19, 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Se da cuenta que es importante? El temor, ¿cierto?, a Jehová es para vida. Y no vamos a ser visitados del mal. Muchas veces porque no tenemos temor a Dios. Hacemos lo que queremos. ¿Cierto? Total, no me está mirando. Sí, Dios nos está mirando. Entonces hemos de tener mucho cuidado con eso. Le había dicho Proverbios 9.3. Mire lo que dice Proverbios 9.3. A ver. Parece que fue... Sí, 9.3. No. O 19. Perdón, 19.3. Debe ser 19.3. La insensatez del hombre tuerce su camino,
y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre, por no querer ser obediente. ¿Por qué? Porque se enseña solamente que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también, su palabra es un martillo devastador. Así que tenemos que enseñar todo lo que Dios es y lo que Dios nos enseña y nos pide. Proverbios 19:23 lo leímos, Proverbios 16:6, ¿qué dice? Proverbios 16:6. Pastor, disculpe. Sí, léalo. No, es que dijo 19:3 es el que leyó, y el ¿Ya? 19:23 no lo leyó y habla del temor. El 23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado el mal. Lo había leído antes, sí, como 2 veces ya. Okay. Pero el 19:3, que hablé de la insensatez del hombre, que después le echamos la culpa a Dios, pero es porque no estamos obedeciendo. Y parte de tener temor es parte de sabiduría, no ser insensato. A sabiduría nos llama el Señor. Por eso lo enseñé de esa manera. Y ahora digo Proverbios 9:10, ¿quién lo tiene por ahí? Lo leímos ya, pero el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Alguien que vaya? 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios, como dije, 9:10. 9:10. Entonces, ahora, el temor del hombre es un lazo, ¿cierto?, que nos amarra, que nos ata a Dios. En el temor reverente. Estamos ligados con Dios. Proverbios 15:16 dice que es mejor poco con temor del Señor que gran tesoro con turbación. ¿Qué dice el 15:16? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Muchas veces la gente, por no tener temor a Dios, busca ganancias deshonestas y se mete en drogas, se mete en negocios ilícitos y muchas cosas por querer dar rienda suelta, ¿cierto?, al tener, a la avaricia y a muchas cosas. Pero la Biblia nos dice que es mejor lo poco con el temor de Jehová. Entonces no debemos buscar, ¿cierto?, muchas veces lo que yo creo que debo hacer. Debo hacer lo que a Dios le agrada. Yo debo ser sumiso, debo ser reverente, respetuoso a Dios, porque quiero su bendición, su protección. Proverbios 10:27, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. 10:27, perdón. Amén. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Amén. ¿Quieres tener largos días? Téngale respeto a Dios. Sea obediente a Dios. Sea sumiso a lo que Él dice. Hermano, estamos viviendo un momento preocupante, un momento que nos lleva muchas veces tal vez a querer rebelarnos. No sé si es así. Porque no se hace lo que nosotros queremos con respecto a las oraciones que estamos pidiendo. Vemos a veces que las cosas van de mal en peor. Pero tengan cuidado. No seamos soberbios. Léalo de nuevo, hermano. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Amén. Entonces, hermano, todo lo que pidamos al Señor, todo lo que queramos hacer, debe ser pensando en que queremos agradar a Dios. Y no es solamente hablar de amor, de
de que Dios es amor, sí, lo amó de tal manera, es verdad. Pero también Dios es juicio, es justo. Vamos a ver qué dicen algunos salmos con respecto. Salmo 2.11, alguien que lea 2.11. Salmo 25.14. 2:11, pastor, amén. ¿Ya? Dice el 2:11 Salmos, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. 2.11. ¿Cierto? Hay otra versión que dice, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Léalo de nuevo usted, hermano. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. Entonces, seamos obedientes, seamos respetuosos de Dios, seamos sumisos a Dios. Y el 33.8 de Salmo, vamos a los libros de Salmo, cambiémonos a los libros de Salmo ahora. 33.8. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Y el 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, hermanos, ¿cuántos versículos hemos visto y cuántos podemos ver? Hay como 360 versículos que están hablando del temor, la obediencia, la sumisión a Dios. Entonces debemos aprender a ser temerosos. ¿Por qué entonces no estamos haciendo y obedeciendo a Dios? Porque hay soberbia muchas veces en nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta que somos soberbios. Hacemos lo que queremos, nos apartamos de Él como si nosotros tuviéramos poder para enfrentar todas las situaciones y enfrentar la situación venidera o el final. Hermano, el temor a Dios, vuelvo a decir, la reverencia, la sumisión, el respeto a Dios, que eso es lo que quiere decir, Eso nos lleva a estar en gracia con el Señor. Pero el soberbio pierde la gracia, porque Dios lo resiste. Recuerden que Él da gracia a los humildes. Y ahí está la sumisión. Humildad es sumisión, ¿sí o no? Yo soy humilde, por eso me voy a someter a Dios. Pero si no me someto, no quiero obedecer. No, si total Dios es amor. Dios no, Dios, puro amor. No, cuidado. Y hago lo que quiero o lo que a mí se me viene a la cabeza. No puede ser. Salmo 19.4 dice, el temor de Jehová es limpio. Salmo 19.9, me equivoqué. Ay, Salmo, estoy en... Amén, 19.9. Sí, déjeme buscarlo. Salmo 19.9, aquí lo tengo, ¿ya? ¿Vamos? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Claro. ¿Y qué debería ser para nosotros? Deseables, ¿cierto? Más que el oro, más que la plata afinada. Entonces, hermano, es contrario a lo que está predicando muchos carismáticos o muchos, ¿cierto?, que solamente enseñan y hablan del amor de Dios y por eso la gente hace y piensa y hace lo que quiere y adora a Dios como quiere. No, a Dios debemos adorarle como Él nos ordena hacerlo, como Él nos enseña y amarle como Él nos enseña. Y Él nos enseña a amarle con un respeto. Así que cuidado como mencionamos a Dios. No se le ocurra a usted decir el de arriba, ¿cierto? ¿Ah? Y hay muchos nombres que la gente usa que yo no los quiero usar aquí. Cuidado, es Jehová, es Dios, es el Todopoderoso. Entonces debe haber un respeto cuando nos acercamos a Dios.
Salmo 39, 34, 9. Salmo. ¿Por qué pierdo Salmo y me voy a Proverbio al tiro? Cierro el libro y quedo en Proverbio. ¿Son cuántos? 34, 9. Bien. ¿Sí? Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué hermoso, ¿no? Entonces, hermano, no es si yo quiero. Dios nos está dando aquí una promesa. Temed a Jehová. ¿Quiénes? ¿Somos santos o no? Si usted es santo, santificado por la sangre de Cristo, es para usted. Pues nada falta a los que le temen. ¿Le ha faltado algo? Desde que tenemos este respeto, reverencia, desde que conocimos al Señor, no. Joven fui, dice la Biblia, y he envejecido, y no he visto a justo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, nosotros debemos ser respetuosos para que los que vienen tras nosotros puedan seguir las mismas pisadas, obedientes y tener la bendición que Dios quiere dar, para que nada les falte. El mundo podrá ganar todo el mundo, podrá hacer lo que quiere, pero saben que hay un día de juicio. Pero todo esto lo dice el Antiguo Testamento, lo dicen los Proverbios y los Salmos, ¿no? Hay más. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10? Después voy a ir al Nuevo Testamento. Deuteronomio 10. Quedan 2 minutos para las 9 por si acaso. Ya. Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues, Iglesia Bautista Benecer de Mulchen, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te he prescrito hoy para que tengas prosperidad, para que te vaya bien. ¿Qué dijimos entonces? Que el temor es sumisión reverente que nos lleva a la confianza, a la adoración y a la obediencia. Es lo que está diciendo aquí, prácticamente, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Entonces, ahora pues Israel, ahora pues Iglesia Bautista, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que tengas ese temor reverente, que le obedezcas, que le sirva con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus preceptos, los que Dios nos ha mostrado en la Sagrada Escritura. Eclesiastés 12, 13, alguien que lo lea, el 12, el 13, Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Alguien que lo lea ahí, por favor. Amén. ¿Ya? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Es importante temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque el día que nos presentemos al tribunal de Dios va a traer toda nuestra obra a la luz, sean buenas o sean malas. Por eso es importante ser respetuoso, obediente, sumiso a lo que Dios enseña. Continuamos con algunos versículos en el Nuevo Testamento, que sería para la iglesia, por así decirlo. Vamos al libro de Mateo 10:28. ¿Quién va a ir? Un varón, Mateo 10:28. Otro varón que lea 2 de Corintios 5:11. Mateo, amén. Mateo 10:28. Amén. Hermano Misael.
2 Corintios 5:11. Hermano José Esteban, ¿está por ahí? 2 Amén. Corintios 5:11. Gálatas 1:10, el libro preferido de hermano Luis. Gálatas, Amén. ¿le gusta el libro de Gálatas o Amén. no? Sí, está bien. ¿Ya? Amén. Hebreos 10:28 y 29. Hermano Luchito, ¿qué varón? ¿Está Boris por ahí o no? Pastor, estoy yo presente. Mano Boris parece que andaba jugando a Vale en Los Ángeles, así que no alcanzaba a llegar al... Ya. Y 1 Pedro 1:17. Amén. Ya. ¿Quién va a leer Hebreos 10, o sea, Hebreos 12:28 y 29? Pastor, ya, el pastor, listo, el pastor lo lee. ¿Ah? Hebreos 12. Vamos entonces con la primera cita, que es Mateo 10:28, hermano Misael Zúñiga. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Nosotros tenemos mucho más temor a los hombres, a las personas que pueden quitar la vida a nuestro cuerpo, a las autoridades, que el temor que el temor a Dios. Dios podría destruir nuestra alma. Por eso es necesario tenerle temor, obedecerle, seguirle, confiar en Él. Y los que no le han aceptado deben aceptarle y seguirle. Porque vuelvo a repetir que el temor a Dios es un temor reverente, es respeto, obediencia, sumisos, obediente a lo que Dios dice, ¿cierto? Y con una confianza en que lo que Él dice y hace es bueno. Luego tenemos 2 Corintios 5:11. Amén. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Entonces, esta es la idea, persuadir, ¿cierto?, a los hombres que tengan temor reverente, temor de obediencia, no el temor de miedo. Cuando dice 1 Juan 4:18, está hablando de que no debemos tener temor, porque el amor echa fuera el temor. Yo no debo tener temor a la muerte, no debo tener temor al porvenir, como le decía antes, a lo que va a pasar, caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado. No importa, y podemos caer nosotros, pero sabemos dónde vamos, sabemos dónde está nuestra vida. Entonces debemos aprender a mirar hacia allá. Y cuando empezamos a mirar y poner nuestra mira, como explicaba el otro día, en el cielo, cuando ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, hermano, nosotros aprendemos a tener más temor obediente, reverente, a ser sumiso a Dios, porque sabemos lo que nos espera. No estos 80, 90 años, quiera Dios que lo pasemos bien, quiera Dios que no tengamos problemas ni dificultades, y haya riqueza, y haya lo que haya, o haya pobreza, no importa, pero seamos obedientes a Dios. Entonces, Gálatas 1:10. Bueno, Luis. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Busco ahora el favor de Dios o el de los hombres. Y muchas veces nosotros, hermanos, desobedecemos, le faltamos el respeto a Dios por congraciarnos con los demás. Y aquí va un mensaje especialmente para los jovencitos. Ya los viejos de 65 años ya es un poco distinto, pero igual, tratamos muchas veces de agradar a los hombres. Pero los jóvenes, ¿por qué caen en droga? ¿Por qué caen en tontera? Porque son persuadidos, ¿cierto?, por otros hombres, género humano, a hacer tontera, a tomar un trago, después otro, droga, otra droga, ¿cierto?, fornicación y en fin, un montón de cosas, persuadidos por los hombres. Entonces le tienen más temor a que le digan necio, a que le digan tonto, a que le digan que eres pavo, a que le digan que eres aquí, que decir que ser obediente a Dios. Cuando el valor, ¿cierto?, y el temor, el valor que infunde el temor a Dios,
debería ser decir, no, yo no lo hago porque temo a Dios. Y ese temor que tengo a Dios es un temor de amor, de obediencia, de respeto a mi Creador, a mi Salvador, porque Él me salvó en Cristo. Entonces yo por eso no hago esto o lo otro. Leámoslo de nuevo, léalo. Busco el favor de Dios. ¿Sí? Pues busco ahora el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería Siervo de Cristo, es verdad. Entonces muchas veces nos hacemos siervos de los hombres y no siervos de Cristo. Y hago lo que el mundo y sus costumbres y su idea dicen. ¿Eh? Por ejemplo, tocamos al principio, la cremación. El mundo lo dice y creo que está bien. Y ponen cosas que higiene, que aquí, que allá, y un montón de cosas. Está bien para ellos, pero no para nosotros. No es correcto para nosotros. No es cosa de moda. El Evangelio no es una cosa de moda. Nosotros siempre vamos a estar fuera de tono con el mundo. No vamos a encajar, como se dice, en este mundo. Porque no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía se nos olvida que está en los cielos con Dios. Y vivimos como si nuestra ciudadanía está aquí, obedeciendo a los hombres y haciéndonos siervos de ellos, de sus ideas, costumbres, y no obedeciendo y siendo siervos de Cristo. Entonces meditemos en ello. Dije Hebreos, ¿parece? Gálatas, ahora Hebreos 12, 28 y 29. Amén. ¿Quién va a leer? Amén, pastor. ¿Carlito? Amén. Léalo. Amén. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Ves? Entonces los que solamente hablan de amor, ¿cómo usted, pastor, va a enseñar del temor? Si a Dios ya no se le tiene miedo. Por eso el mundo está como está. Porque el mundo no le tiene... ¿Qué dice? ¿Qué temor dice? ¿Con temor qué? Reverente. Agradándole con temor y reverencia. Ese es el temor reverente del que estamos hablando. Con temor y reverencia. Con sumisión a Dios. Ahí está. Y leemos Eclesiastés 8. Eclesiastés 8, 12 y 13. ¿Quién va a ir ahí? A Eclesiastés. Y yo voy a buscar otra porción de la escritura acá. ¿Ah? Dije 1 de Pedro. ¿A alguien le dije 1 de Pedro o no? A ver. Ya, léalo. Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. ¿Por qué invocamos a Dios si no somos capaces de ser reverentes, obedientes, respetuosos? ¿Cierto? Si no tenemos ese temor que es temor reverente, temor de obediencia. ¿Por qué le invocamos? Y dije 2.17 también. ¿De? 1 Pedro 2.17. Léalo ahí, hermano, ya que está en 1 Pedro. 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. ¿Se dan cuenta? Qué importante. Y dije Eclesiastés 8, 2 y 13. ¿Alguien va? Amén, pastor. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amén.
Muchas veces vemos que la gente hace lo que quiere, no le importa y les va bien. Les va bien acá. Pero en el día del juicio, en el día que tengamos que presentarnos, porque todos nos vamos a presentar, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Tú no me conociste, apartado de mí. Nunca me seguiste, nunca me obedeciste. Hiciste lo que quisiste, aunque seas religioso. Y terminamos con Salmo 86:11. Salmo 86:11. Amén. Yo lo leo, hijo, gracias. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pidamos a Dios que nos enseñe su palabra, que nos enseñe sus caminos, que aprendamos a tener este respeto, obediencia, ser sumiso a Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. No en mi verdad, en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que mi corazón no sea llevado por cualquier viento de doctrina que parece a veces muy llamativo, sobre todo cuando estamos viviendo conflictos como ahora, porque la iglesia está sufriendo, tenemos dolor. Hay muchos a nuestro alrededor que están complicados. Entonces tenemos que tener compasión, pero que Dios afirme en nuestro corazón, para no hacer lo que yo quiero, no lo que usted quiere, sino lo que Dios nos ordena hacer, y eso se consigue con el respeto reverente hacia Dios, que la Biblia lo llama temor. Ese es el temor a Dios, el temor reverente, no el temor de miedo, como habla de Juan, sino que el temor reverente a Dios. Bien, hermano, Dios los bendiga.